Bueno, y estamos aquí en el Parque Arqueológico Tazumal. Bueno, mis amigos, como dije anteriormente, el sitio arqueológico Tazumal está ubicado en el municipio o distrito de Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana, a 80 kilómetros al occidente de la ciudad capital San Salvador, y se encuentra ubicado dentro del área arqueológica de Chalchuapa, cuya superficie aproximada es de 10 kilómetros cuadrados y donde también se localizan los sitios arqueológicos de Peñate, Casablanca, El Trapiche y Las Victorias. Su nombre proviene de la finca en donde se encontraban las estructuras principales cuando iniciaron las excavaciones por Stanley Boggs en la década de 1940. Consiste en una serie de estructuras que fueron el escenario de un importante y sofisticado centro ceremonial que sería ampliado en diversas etapas a lo largo de su historia. Sería construido en el periodo clásico temprano, que tardó del 200 después de Cristo al 600 después de Cristo, y continuaría siendo ocupado en el clásico tardío del año 600 después de Cristo al 900 después de Cristo, y posclásico temprano del 900 después de Cristo al 1200 después de Cristo, siendo un asentamiento de cultura maya en el clásico y náhuatl en el posclásico, viéndose influenciado a lo largo de su historia por Copán en Honduras y Teotihuacán en México, y por los toltecas en el posclásico. Sería declarado Monumento Histórico Nacional mediante el Decreto Legislativo número 133, dado el 22 de mayo de 1947 y publicado en el Diario Oficial número 115, tomo número 142 del 29 de mayo de 1947. El sitio llegó a tener en total 6 estructuras, cuya denominación arqueológica empieza con la expresión B1 y que tienen una alineación de este a oeste. De ellas, solamente 4 se encuentran en el parque arqueológico, que son específicamente la estructura B1-1, B1-2, B1-3 y B1-4. La estructura B1-5 se encontraba en el Cementerio General de Chalchuapa, y la B1-6, que era una edificación con forma redondeada, se ubicaba enfrente de la entrada del parque. Ambas serían destruidas entre la década de 1940 y 1950. La B1-5 por la extracción de material de construcción y nuevas tumbas en el cementerio, y la B1-6 por la construcción de una residencia. Esto realmente, señores, es una desgracia porque es la historia de nuestro país. Eso de destruir estructuras arqueológicas de la cultura maya. La estructura 1 fue construida en el periodo clásico temprano, llegando a su máxima extensión en el clásico tardío, mientras que la estructura 2 data del periodo posclásico, así como las estructuras 3 y 4, que indicaban la existencia de un juego de pelota, y probablemente también las estructuras B1-5 y B1-6. La estructura 1, B1-1, es el edificio principal conocido como B1-1. Consiste básicamente en una gran plataforma, un basamento semi-rectangular y una pirámide probablemente coronada por un templo, en las que se encuentran a su vez varias estructuras de etapas previas, midiendo en total aproximadamente 24 metros de altura. La gran plataforma mide 73 metros de norte a sur, 87 metros de este a oeste y unos 7.50 metros de altura, que es
donde inicia el primer cuerpo de la pirámide. Este último dato varía en algunas áreas, en donde la altura se encuentra entre 4 o 6 metros. La pirámide mide en planta unos aproximadamente 33 y 45 metros y alcanza unos 16 metros de altura. Fuera de ello hay enterrados unos 1.60 metros de altura de la gran plataforma bajo la terraza básica o basal, sobre la que se construyó la estructura B1-2. Esta edificación es la más antigua de las ruinas de Tazumal. Su proceso de construcción comenzaría a principios del periodo clásico temprano, del año 100 al 600 después de Cristo, y sus últimas modificaciones fueron al final del periodo clásico tardío del 600 al 900 después de Cristo. Su construcción es al estilo maya sudoriental y se hizo en principio principalmente de barro compactado, seguido de adobe y algunas piedras, lo que sería recubierto con un repello de argamasa, que sería más grueso en las estructuras tempranas. En las estructuras tardías, en cambio, se usaría más frecuentemente adobes y piedras, esto último especialmente en la pared de los muros verticales. Más adelante se utilizarían lajas como principal material constructivo en la pirámide, y luego toda la estructura sería cubierta y remodelada con piedras y tierra. En el posclásico temprano, cuando se construyó la B1-2, los ladrillos o bloques de adobe serían hechos a mano y colocados de forma esporádica en diferentes puntos, probablemente para rellenar la tierra y servir de señalización de los límites de las construcciones. Los más grandes medirían en promedio 0.37 por 0.37 por 1.52 metros y los más pequeños 2.44 por 2.44 por 1.52 metros. El uso de barro como principal material constructivo era común en los sitios mayas sudorientales y ya venía siendo ocupado en Chalchuapa desde los sitios del preclásico como el Trapiche y Casablanca, que se veían influenciados en el preclásico tardío por Caminal Juyú en Guatemala, papel que en el clásico pasaría a Copán. Eso, junto con las características tanto de la arquitectura, cerámica, figurías y monumentos que ya se encuentran en el preclásico tardío en el Trapiche y Casablanca, y que prosiguen y se desarrollan en Tazumal, precisamente en esta estructura. Para el periodo clásico muestran que para ese momento Chalchuapa estaba inmersa en la cultura maya y que por lo tanto esta edificación en sus diferentes etapas en el clásico estaría dedicada a la adoración de las deidades mayas como Itzamnaaj, Kinich, Ahau, Chaak, Yum, Ixiim, el dios maya del maíz, entre otros. Enfrente de la estructura fue encontrado el monumento 21 de Chalchuapa, la estela de Tazumal, llamado erróneamente como Virgen del Tazumal, que fue encontrada por Santiago Barberena en 1892, que mide 2.65 metros de altura y 1.16 de ancho, y que representaría a un gobernante de Chalchuapa del clásico tardío, ataviado con ricos atuendos, que tiene un brazo estirado y otro flexionado, en el que porta un bastón o cetro, probablemente un atlat o lanzadardos, y en la cabeza tiene un tocado con la cara de Tialoc, la deidad originaria del centro de México y muy venerada en el periodo clásico en Teotihuacán, cuya influencia se extendió a toda el área maya a partir del siglo IV después de Cristo.
Otro monumento que procede del área de la estructura, pero que se desconoce su ubicación exacta, es el llamado Monumento 26 de Chalchuapa. Una pequeña cabeza zoomórfica con un casco o tocado en forma de hacha, con una ranura que separa la cabeza del filo del hacha. En las excavaciones llevadas a cabo en 1942 a 1952, Stanley Boggs descubriría en la estructura unas 22 tumbas, muchas de las cuales contenían múltiples enterramientos que datarían en su totalidad del periodo clásico. En esas tumbas se encontraron varias ofrendas funerarias que incluyen casi 400 vasijas de barro, además de orejeras, pendientes, collares, espejos, anillos, hachas de jadeíta, yugos, pirita labrada, perlas y otros utensilios. La gran plataforma surgió de la unión y modificación de varias estructuras precedentes, lo que hace que su plano arquitectónico sea complejo. Cuenta con muros escalonados o terraciados, en los que se ubican diversos rasgos arquitectónicos, y tiene escalinatas de acceso en los lados oeste, norte y probablemente los restos de una en el lado este. En los lados oeste y norte tienen muros escalonados en el interior de la estructura y cerca de la esquina noroeste, parcialmente escalonados cerca de la esquina noreste y parcialmente o meramente terraciados en lo que resta de ambos lados. Asimismo, en el lado norte hay una cornisa cerca de la esquina noroeste, mientras que los lados este y sur tienen dos terrazas bajas con paredes verticales. En el lado norte de la gran plataforma se encuentran tres pequeñas plataformas conocidas como 1A, 1B y 1C, y un desagüe al oeste bajo la 1A, mientras que en el lado oeste hay una estructura de columnas que es conocida como edificio de columnas y nombrada como 1D. Finalmente hay una escalinata que sube desde el lado norte que comunica ambos lados. En los lados sur y este hay un espacio abierto, siendo el lado sur probablemente ocupado como juego de pelota, mientras que en el lado este hay una estructura baja pegada a la gran pirámide que mide unos 4 por 3 metros de planta y una ventana arqueológica. La entrada a este espacio desde la cima de la gran plataforma estaría en el lado norte, cerca de la esquina noroeste. La ventana arqueológica es una trinchera abierta y techada que fue excavada por Stanley Boggs en la década de 1940 en la parte norte del lado este de la gran plataforma y que muestra el agrandamiento de la gran plataforma en el periodo clásico. En ella se observan precisamente dos ampliaciones de la gran plataforma hacia este lado que son designados desde la más antigua como plataforma 3 y plataforma 2. La plataforma 3 está ubicada al lado poniente de la ventana y consiste de un talud y dos escalinatas, una que parte desde la plataforma en dirección de oeste y este y otra ubicada al sur de la base de la anterior y con dirección norte a sur. El talud de esta plataforma sería restaurado con cemento por Boggs. La plataforma 2 se encuentra en medio de la trinchera y consiste en dos etapas que están constituidas, ambas de dos taludes y que son designados desde la más antigua como 2A y 2B. La plataforma 2A cuenta con un andador o pasillo y una escalinata, mientras que las 2B es un agrandamiento de la anterior que cubre parte de la escalinata. Enfrente de la plataforma 2, en la esquina sureste, se observan dos pisos, uno frente al talud inferior de la etapa 2B y el otro encima de ese mismo talud.
Como se dijo anteriormente, en este lado se ubican tres estructuras denominadas 1A, 1B y 1C. Las primeras dos se encuentran formando un patio, mientras que 1C se encuentra atrás de la 1B. La estructura 1A es una plataforma baja con talud y una escalinata en el lado sur que mide 6.4 metros de norte a sur y 8.4 metros de este a oeste. Al oeste y bajo ella hay un desagüe del Clásico temprano y encima de los restos de un muro escalonado de roca que cubriría esta y las demás plataformas en el Posclásico temprano. En cambio, de 1C solo se observan los cimientos de los que serían los muros, sin señas de alguna escalinata. Es un poco más larga y unos centímetros más anchas que 1B, y su entrada estaría en el lado este, donde tiene lo que sería la base de una columna inmediatamente al sur de la entrada. La primera de las 22 tumbas encontradas por Boggs fue hallada en la estructura 1C y contaba con 4 entierros, más de 80 adornos de jade, 2 espejos de pirita y 20 ejemplares de alfarería, entre las que había 7 vasijas de cerámica copador, por lo que dicha tumba dataría del Clásico tardío. Según Boggs, esta tumba se encontraba dentro de una etapa previa de esta estructura, siendo una ofrenda a la construcción de la etapa siguiente que cubriría la anterior. La estructura 1B es una plataforma baja rectangular con muro vertical, moldura, según las partes restauradas, y una escalinata en el lado oeste que mide 6.4 metros de este a oeste y 9.90 metros de norte a sur. Esta plataforma sería la más antigua de las 3, en las que se hallaron varios pisos de etapas previas, tanto antes como después de la erupción de la caldera del lago de Ilopango, erupción fechada en algún momento de los siglos IV y V o VI. En total, el equipo de la Universidad de Nagoya entre el 2006 y el 2007 encontró unos 2 pisos bajos la ceniza del Ilopango y 3 encima, que serían 4 si contamos la última etapa, que sería restaurada con cemento en los años 1940. En la década de 1940, Stanley Boggs encontraría varias tumbas asociadas a la estructura, en su mayoría del Clásico tardío, que cortarían los diferentes pisos superpuestos y la ceniza del hoy lago de Ilopango para ubicar dichos enterramientos, por lo que llegaría a la conclusión de que esta edificación tenía una significación especial, posiblemente de carácter religioso, que persistiría a través del tiempo. De las tumbas halladas por Boggs, solamente existe una buena descripción de las tumbas 2, 3 y 4, en las que en total se hallaron 12 entierros, 116 vasijas de cerámica, 600 adornos de jadeíta, 3 adornos metálicos con forma de un pequeño tubo, una cabeza rota de algún animal y el cuerpo entero de otro animal, hechos de cobre con un pequeño porcentaje de oro, diversas piedras labradas, algunos moldes antiguos de pintura y fragmentos de textiles, ubicándose las 3 tumbas en el área de la escalinata y datando del Clásico tardío. Para su realización se cortó 4 pisos y la capa de ceniza del Ilopango. De los restos óseos, el único bien conservado era el del entierro A de la tumba 2, que era un hombre de mediana edad con cabeza aplanada frontalmente, que estaba sentado al fondo de una gran urna, hoy exhibida en el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán. Muy profunda, cubierta con una gran olla, y que probablemente era una persona importante. En el entierro G de la tumba 2 se encontró un frasco con forma de disco o de cantimplora,
cuya numeración en el Museo Nacional de Antropología es A1-2900, que mide 7.2 centímetros de alto con un cuello de 2.9 centímetros, un máximo ancho de 6.5 centímetros y un mínimo de profundidad de 3.1 centímetros, que pertenece al tipo madrugada, modelado tallado del grupo cerámico Surlo de Copán, y que tiene en su parte frontal una serie de glifos dispuestos en forma circular, donde se repite 4 veces la fórmula glífica Chehaca, Choocó, que significaría Chehac, el joven. Esta secuencia nominal titular también se ha encontrado en otros 7 frascos de los que se desconoce su proveniencia, y en un frasco procedente del Cafetal, Honduras. Si bien en el sitio se han encontrado algunas evidencias de ocupación del periodo preclásico tardío correspondientes a la fase cerámica Caynac del 200 a.C. al 200 después de Cristo, alrededor de 1000 años, como la escultura de cabeza de jaguar y el entierro con ofrendas de ese periodo, encontrados especialmente al norte y al este del juego de pelota, estructura B1-3 y B1-4. La construcción monumental empezaría hasta el comienzo del periodo clásico, que fue del 200 al 900 después de Cristo. A comienzos del clásico temprano, en la fase BS, del 200 después de Cristo al 400 después de Cristo, serían abandonadas las estructuras del sitio arqueológico El Trapiche y Casablanca, debido y probablemente a la decadencia y colapso de los demás sitios principales del preclásico, como Caminal-Juyú, y por lo tanto el cambio en el vínculo político y económico de la esfera cultural Providencia Miraflores a Copán, así como la influencia directa o indirecta de Teotihuacán, provocando todo ello el traslado del centro político y económico de la población al Tazumal, donde se construirían plataformas o basamentos separados en la zona de la estructura B1-1, en las etapas 1 y 2 de la estructura B1-1, D o edificio de columnas, que estarían alineadas de oeste a este, a diferencia de las del periodo anterior, que lo estaban de norte a sur. Las primeras construcciones de la B1-1 mantendrían el uso de barro como principal material constructivo, tal y como se hacía en el preclásico tardío. Asimismo, durante todo el periodo, la arquitectura, cerámica, figurillas y monumentos continuaría siendo de la cultura maya, hablantes probablemente de algún idioma del grupo maya cholano, al que pertenece el chortí, lo que muestra que hubo un cambio poblacional significativo, si no solamente de carácter ideológico. Por ende, las distintas etapas de la B1-1 estarían dedicadas a la adoración de las deidades mayas como Itzamnaal, Kinich, Ahau, Chaac, Yun Ixlim, que era el dios del maíz. Entre los siglos 4, 5 o 6 ocurriría la erupción del actual lago de Ilopango, luego de la cual en la fase Xoco, 400 después de Cristo al 600 después de Cristo, y a finales del clásico temprano, los basamentos del sitio serían unidos formando la gran plataforma que, junto a sus estructuras superpuestas, edificio de columna, templo principal y edificaciones anexas, serían ampliadas varias veces en las etapas 3 a las 7 del edificio de columnas. A principios del periodo clásico tardío, en la fase Payú,
600 después de Cristo al 900 después de Cristo, se ampliaría la gran plataforma y se construiría la pirámide, las plataformas del lado norte y demás áreas de la estructura B1-1. Una de las características distintivas de la fase Payú es la cerámica copador, que era producida en Copán y que se ha encontrado en los rellenos y ofrendas de las estructuras. Esta cerámica y la gualpopa, también hallado en Copán, pero probablemente introducido desde El Salvador, indican que hubo una red bastante sofisticada que unificó ambas regiones para este periodo. El vínculo e influencia de Copán se observan más evidentemente en Tazumal, en el frasco encontrado en la tumba 20 por la estructura B1-1E, que mencionaba al 12º gobernante de Copán, Ka'ak Uti Witz Ka'awil, también conocido como Chan Imix Ka'awil o Humo Jaguar, quien gobernó del 8 de febrero del 628 después de Cristo al 18 de junio del 695 después de Cristo. Asimismo, de esta época sería también el monumento 21 o estela de Tazumal y el monumento 22. En Tazumal se ha encontrado el grupo cerámico Guazapa, en gobe raspado en contextos funerarios. Este grupo cerámico es comúnmente hallado en la zona central salvadoreña, tanto en contexto doméstico para uso en las casas, como en los rellenos de las estructuras, por lo que se considera que procede de dicha zona, encontrándose sobre todo en el valle de Zapotitán, en sitios como San Andrés, que dominaba dicho valle para ese tiempo, y en Joyas de Serén, por lo que ello muestra que había vínculos comerciales entre Chalchuapa y la zona central para este periodo, a la vez que ambas áreas se veían influenciadas por Copán. En el periodo posclásico temprano, que corresponden a la fase Matzin del 900 después de Cristo al 1200 después de Cristo, los escalones inferiores de la escalinata principal de la B1-1 serían paulatinamente quemados y enterrados para construir la terraza básica sobre la que se construiría la estructura B1-2, que sería edificada a un costado de la otra estructura anterior para no impedir el acceso a la B1-1, además de lo cual se edificarían el juego de pelota, estructuras B1-3, B1-4 y las estructuras B1-5 y B1-6. La construcción de las nuevas estructuras, sobre todo B1-2, simbolizaba la llegada de un grupo foráneo, probablemente nahua hablantes, provenientes del centro y occidente de México, que se impondrían a las poblaciones autóctonas e introducirían sus deidades, Quetzalcoatl, Tialoc, Xipe, Topec, etc., pero que respetaría lo que había con anterioridad. Estos recién llegados convivirían en las zonas residenciales como Nuevo Tazumal, Laguna Seca, Las Victorias, con las poblaciones ya establecidas que mantendrían sus propias características culturales, como lo muestra la permanencia para este periodo del grupo cerámico Jujutla, fabricado originalmente en la fase Payú del Clásico Tardío. A esta época pertenecerían los monumentos 23, 24 y 25, siendo los dos primeros un chacmool y el último una escultura de un jaguar agachado, que junto con el hallazgo de obsidiana verde y la arquitectura de las estructuras B1-2 y B1-6 muestran que para esta época Chalchuapa se veía fuertemente influenciada por la cultura tolteca, con
con la capital en Tula. En la última etapa de la B1-2 cambiaría el estilo de construcción, se utilizarían taludes repellados y se eliminarían las piedras salientes, siendo este un estilo local único en la zona. Al final del periodo posclásico temprano, en el siglo XIII, colapsaría la cultura tolteca y Tazumal sería completamente abandonado, trasladándose el centro ceremonial de Chalchuapa a la zona nuclear de la población actual. Al mismo tiempo se daría la última migración de poblaciones nahuas y la migración de mayas hablantes de Pocomam, que habitan Chalchuapa a la llegada de los españoles, así como el comienzo de la formación del señorío de Cuscatlán que encontraron los españoles en el siglo XVI. Mis amigos, esa es una pequeña historia de lo que son las ruinas del Tazumal, este centro religioso maya, ubicado en el distrito de Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana. Espero les haya gustado el video. Por favor, compartan, denle su like y suscríbanse al canal, y también los invito a que visiten este bonito lugar. Los precios de entrada son de $1 para los nacionales y de $5 para los extranjeros. No hay parqueo, te tienes que parquear en la calle, pero no hay ningún problema porque el sitio arqueológico tiene acuerdo con la policía de tránsito para que no te vayan a poner una esquela. Así que por $1 te puedes dar este paseo bonito por estas ruinas mayas. Así que los dejo por el día de hoy y espero nuevamente les haya gustado el video. Hasta la próxima.